Y el mensaje de esta mañana se llama Fe para una nueva temporada. ¿Y por qué te digo una nueva temporada? Sería muy simple ver que las cosas están cambiando. Simplemente ve las noticias y las cosas están cambiando. Pero no te lo digo desde esa perspectiva, sino es porque el Señor está transformando todo a nuestro alrededor, acelerando los tiempos, y va a requerir que tú y yo caminemos con una fe que fue diseñada específicamente para este tiempo. Así que pon mucha atención en el mensaje, porque va a haber claves que cada uno de nosotros podemos ir tomando para nuestra propia vida. Y si tú las tomas y las aplicas, el Señor va a respaldarte en todo lo que tú hagas. Y fíjate que el testimonio que te acabo de dar no es algo de índole espiritual, porque tú podrías decir, bueno, es que la fe me sirve para moverme en el ámbito de lo sobrenatural, haciendo la obra para la cual Dios me ha mandado. Y no, esto fue un testimonio en el ámbito de lo natural, pero hasta ese ámbito está el respaldo de Dios en tu vida. Sea cual sea la esfera en la que tú te muevas, Dios quiere respaldarte. Algo que quiero decirte es que lo que Dios planeó para ti, escucha bien, lo que Dios planeó para ti no le funciona a otros. Lo que Dios planeó para ti no le funciona a otros. Es decir, tú no puedes tomar fórmulas de lo que le funcionó a una persona, aplicarlo en tu propia vida, porque para eso te fue dado el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que Él te diga específicamente qué tienes que hacer, aunque tú atravieses una circunstancia idéntica a la de otra persona. Tú tienes que ser y aplicar lo que Dios te diga de manera particular e individual. Entonces esa es una clave muy importante, porque tú puedes decir, ya sé cómo voy a pedirle a Dios. Tal vez esas palabras son las que mueven su corazón y Él pueda responder de acuerdo a lo que hay en el interior de mi corazón. Y déjame decirte que a Dios no le impresiona tu necesidad. A Dios no le impresiona tu necesidad. Evidentemente se mueve por misericordia, sí se mueve por misericordia. Pero hay propósitos más allá de lo que tú puedes ver, por lo tanto tú no puedes llegar como a hacerle manita de puerco a Dios para que Él responda lo que tú estás esperando recibir. Tú y yo debemos entender algo. De la nada, Dios lo hace todo. De la nada, Dios lo hace todo. Tú puedes ver desde el Génesis con una palabra y va crea y crea y crea de la nada. Así que la materia prima que Dios utiliza para hacer las cosas es nada. Tú vas a hacer una receta y tienes que tener los ingredientes ahí. Que la harina, que el huevo, que la mantequilla. Dios te puede hacer algo de la nada. Esa es la materia prima que Dios utiliza, nada. Así que tú y yo debemos entender que si fuimos colocados en esta temporada y estamos siendo impulsados a la temporada que el Señor está abriendo delante de nosotros, debemos entender que no importa que tú y yo pensemos que no tenemos las capacidades, la calificación o lo que tú esperas tener para Dios. No importa si tú dices estoy en ceros, porque Dios de la nada crea. Así que lo único que Él está esperando es tu sí, que tú digas envíame a mí. Eso es lo único que Él necesita, que tú des esos pasos y Él crea de la nada todo lo que tú vas a necesitar. Así que tú puedes dar pasos en donde no hay nada. Eso es fe. Esa es la esencia de la fe. Dar los pasos porque ya hubo alguien que tiene todo el poder y que te dijo, camina y anda en este camino. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Ahora, ¿qué está esperando de ti? Humildad. Porque en el momento en que tú creas tener lo necesario para servirle a Dios, es el peor momento en el que puedes hacerlo. Porque Él exalta al humilde. Cuando tú y yo reconocemos que de nosotros mismos no podemos ofrecerle nada, es el mejor momento de nuestra vida en donde Dios puede hacerlo todo. Tú puedes ver, simplemente para ejemplificarte lo que te acabo de decir, dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no está diciendo que Él repartió su riqueza entre nosotros quedándose el pobre. Él se hizo pobre y a través de esa pobreza, a través de nada, te hace rico. Ese es el principio que funciona en el reino. De la nada se crea lo que Dios quiere darte. Tú y yo estamos ante un cambio radical en todos los ámbitos que tú puedas ver a nuestro alrededor. Ya la inteligencia artificial está ganando terreno cada vez más impresionante. Y aún las personas que están detrás de la inteligencia artificial desconocen el potencial que hay, pero reconocen todos los riesgos que hay detrás de esto. ¿Y sabes en esencia qué es la inteligencia artificial? Es una realidad distorsionada, porque te muestra algo como si fuese real cuando no lo es. Esa es la esencia de la inteligencia artificial. Ahí es donde el enemigo te quiere tener. Que tú veas cosas a tu alrededor que no son reales. Ahí es donde el enemigo te quiere tener. Un consejo que yo te daría es: deja de creer lo que Satanás dice de ti. Es como si Satanás estuviese creando escenarios a tu alrededor y diciéndote: tú eres un derrotado, no sirves para nada, no tienes los elementos, no sirves, no puedes, no eres suficiente. Y tú le crees. ¿Y sabes qué es eso? Una realidad distorsionada. Es lo mismo que la inteligencia artificial. ¿Quién está detrás de la inteligencia artificial? Es una simulación de la realidad. Así que a quien tú y yo debemos de creerle es a quien ha hablado acerca de nosotros. De eso trata el mensaje de esta mañana. Él ha hablado algo acerca de nosotros y es lo único que debemos creer, no importa lo que nuestros ojos vean a nuestro alrededor. Porque esa realidad distorsionada que está delante de nuestros ojos no es nuestra realidad. Nuestra realidad es lo que Dios ya dijo que somos. Esa es nuestra realidad. Hoy en la mañana veía yo una imagen y dice: si tú conoces para qué fuiste creado, entonces tú no desearás ser nadie más. Si tú conoces para qué fuiste creado, tú no desearás ser nadie más. Es decir, te alineas a lo que Dios dijo y eso es lo importante. Eso es propósito y eso es destino. Hoy quisiera arrancar esta mañana diciéndote: el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso te lo digo como un mensaje con tinte profético. No porque suene bonito o porque así está hablando el Espíritu a las iglesias en el Apocalipsis, sino porque es lo que Dios quiere que hoy tú escuches. Si tienes oídos, presta atención a lo que el Espíritu quiere hablarte, porque Él va a revelar delante de tus ojos lo que viene adelante. Y este es un tiempo en el que tú y yo debemos ejercitar nuestra fe de manera correcta y de manera específica de conformidad al propósito.
Y todos los hijos de Dios somos miembros los unos de los otros, pero cada uno cumplimos una función específica en ese cuerpo, de manera particular. Así que tú y yo fuimos colocados sí en un cuerpo, pero cada quien tenemos un propósito diferente en ese cuerpo. Y lo que sucede no es solo para que el cuerpo sea beneficiado, sino para testimonio a otros. Tu fe tiene que ser ejercitada en esa medida. Tú tienes que actuar de conformidad a la posición específica en la cual Dios te colocó. Por eso te empecé diciendo, lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Y eso tú lo ves aún en lo natural, en la medicina. Tómate una pastilla para la migraña y no te va a quitar el dolor de estómago. Así funcionan las cosas en el reino. Hay cosas específicas para momentos específicos, para situaciones específicas. Y quien te revela todo esto es el Espíritu de Dios. Viene una temporada de cambios y ajustes a nivel global, y eso está sonando mucho a nivel profético. Vienen cambios y ajustes a nivel global, en todos los ámbitos y en todas las esferas de la sociedad. Pero ¿sabes? Dios ha hablado que sus hijos vamos a ser resguardados. No importa lo que haya a nuestro alrededor, tú y yo vamos a ser resguardados. Pero tú y yo debemos cumplir nuestra asignación atravesando esa temporada. Tú y yo vamos a cumplir una asignación y una encomienda con el propósito de que la iglesia sea preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la antesala del cumplimiento de las palabras proféticas de las cuales habla la Escritura. Están por suceder. Así que si tú y yo nos dejamos amoldar al mundo y a toda esa distorsión, entonces tú y yo nos vamos a perder de cumplir nuestro propósito. Y ya deja de perder el propósito, sino todo lo que hay prometido para aquellos que caminan cumpliendo lo que Dios les dijo. Te puedes perder de demasiadas cosas. Así que es el momento en el que tú y yo realmente fijemos nuestros ojos en Jesús y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. El propósito tiene que ver con que tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos y somos pueblo. Tú y yo fuimos librados del pecado y hechos siervos a Dios. Eso es propósito, y eso es un propósito general. Y tú y yo tenemos por fruto la santificación. Y dice la palabra, y por fin la vida eterna. Y la vida eterna es el conocimiento adquirido a través de la experiencia con Dios mismo. Eso es vida eterna. Es el conocimiento adquirido a través de la experiencia con Dios mismo, donde tú y yo vamos a poder revelar la gloria de Dios a través de nuestro actuar, mostrando la realidad del reino al que tú y yo pertenecemos. La cita que está ahí envuelta en esto que te acabo de decir está en Romanos 6:22, para los que están anotando. Entonces tú y yo tenemos que entender que somos portadores de la gloria y que debemos de revelar esa gloria a nuestro alrededor en las diferentes esferas donde tú y yo nos movamos. Y será indispensable la fe para todo aquel que en esta temporada, fíjate, sea un precursor o un pionero. Porque Dios está colocando personas en este momento que están siendo precursores o pioneros en áreas específicas. Así que en el área en la que Dios te haya colocado o direccionado, tú tienes que ejercer un nivel de fe especialmente diseñado para esta temporada. Yo te preguntaría, ¿cuántos necesitan ser direccionados? Es decir, ¿cuántos el día de hoy no conocen su propósito y no conocen lo que deben hacer y para lo cual Dios los colocó en esta tierra? Puedes levantar tu mano si tú estás en esa condición, que no conozcas cuál es tu propósito. Son muy pocos, así que todos los demás conocen su propósito y tienen que caminar en ello. Y sí o sí tienen que ejercitar la fe.
¿Sabes qué es un precursor? Y me llamó muchísimo la atención el leer la definición de un precursor. Un precursor es el que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Haciéndola posible. Eso es fe. Eso es un precursor. Alguien que crea. Y un pionero es la persona que da los primeros pasos en alguna actividad. Así que Dios en esta temporada te necesita para hacer posible lo imposible y para dar pasos donde otros no los dan. Para eso Dios te ha colocado en esta temporada. Así que si tú no conocías más o menos por dónde deberías ir, ya con esto debes de tener una idea bastante generalizada. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo creo que todo el mundo conocemos la definición de fe. Te la voy a leer en la versión 9. Te digo que me gusta más la versión 9. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y la palabra fe en el original tiene 4 acepciones. Efectivamente es fe, es fidelidad, es fiel o es gracia. Eso es fe. La sustancia es la confianza que tú depositas en aquel que lo puede todo. ¿Tú conoces el propósito específico por el que vino Jesús a esta tierra? Yo espero que lo conozcas. Pero Jesús vino específicamente a esta tierra a ser ese verbo que se hizo carne, que estuvo lleno de gracia y de verdad. Fue la luz que alumbró a todo hombre. Fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Y vino para mostrarnos la gloria del Padre. A eso vino Jesús, a mostrarnos la gloria del Padre y a mostrarnos quién era el Padre. Vino a darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vino para mostrarnos el camino y a establecer el reino, acercándolo a esta tierra. Este es el propósito global por el cual Jesús vino a esta tierra. Y yo creo que tú puedes ver, si lees los evangelios, cómo Él cumplió cabalmente su propósito. Pero para eso tuvo que ejercitarse en fe. Él daba pasos sin dudar. ¿Tú te imaginas lo que es decirle a un niño: dame los panes que tienes y los peces, y ahorita vamos a alimentar a 5,000, cuando a ojos humanos eso no alcanzaba ni para los discípulos? Él ejercitaba su fe y daba esos pasos porque había alguien que ya le había dicho lo que tenía que hacer. Él daba esos pasos sin que nada estuviese frente a sus pies, creando de la nada lo que se tenía que crear. Él era un precursor. Así que tú y yo debemos de copiar ese ejemplo. No te voy a decir que tú agarres esos panes y esos peces y ahora trates de alimentar a una multitud, porque yo te dije, lo que sirvió para Jesús no necesariamente está diseñado para que funcione contigo. El principio es el mismo. El principio sí funciona para todas las realidades, pero no funciona tal vez en tu situación específica como tú crees que debería funcionar. Para eso está el Espíritu, como estuvo con Jesús, está contigo. Y quiero darte 2 referencias que Jesús hizo acerca de la fe. La fe que tú y yo necesitamos para esta temporada. Y es Mateo 17, versículos 19 y 20, está la primera referencia que Jesús hizo. Mateo 17, versículos 19 y 20. Dice la palabra: entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y se estaba refiriendo a los demonios. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad.
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y generalmente cuando nos acercamos a este pasaje, la referencia que hacemos es al tamaño de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Pero en realidad, lo que envuelve, o la esencia que envuelve este pasaje, es que cuando Jesús le está hablando a los discípulos y les está diciendo, por su incredulidad es que no pudieron echarlos fuera, está hablando por su desconfianza y por su infidelidad o desobediencia es que ustedes no pudieron hacer lo que se debería hacer. En otras palabras, los discípulos quisieron copiar un modelo y ellos debieron haber ejecutado la instrucción de acuerdo a lo particular que les había sido dicho para hacer, y entonces las cosas hubiesen funcionado. Él está diciendo, ustedes fueron desobedientes a la instrucción que el Espíritu quería traer para esa actividad particular. Por eso no pudieron echarlo fuera. Y Él les está diciendo, si tú tuvierais la fe como un grano de mostaza, entonces tú podrías decirle al monte que está delante de ti, quítate de aquí y se pasará, y nada sería imposible. Y cuando Él está hablando acerca del grano de la mostaza, yo puedo ver en esa referencia que Él estaba yéndose a la parte más esencial que tiene una semilla. ¿Y sabes qué es eso? Ese es el núcleo de la semilla. No importa cuál semilla tú elijas, Él pudo haber agarrado otro ejemplo, pero Él lo que quería decir es, si tú tuvieses dentro de ti la fe que contiene las partes necesarias para producir vida, tú hubieses podido establecer libertad en esa persona. Así que lo que tú y yo necesitamos es la vida misma dentro de nosotros que produce vida delante de nuestros ojos. A eso se está refiriendo Jesús cuando está diciendo, si tú tuvieses ese nivel de fe para producir vida, entonces tú le hablarías a cualquier obstáculo que se levante delante tuyo para que se aparte o que te está separando de tu propósito, para que sea quitado y tú puedas pasar de frente sin ningún tipo de obstáculo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Yo te estoy dando la autoridad para que cualquier obstáculo que se quiera levantar delante de ti para obstruir tu propósito, tú lo arrojes fuera. Él no estaba diciendo, ahora agarra los montes y aviéntalos al mar. Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, estoy diciendo que tú tienes dentro de ti lo necesario para producir vida y para arrojar cualquier obstáculo que se presente delante de ti, impidiendo el cumplimiento de tu encomienda o de tu propósito. Ese es el nivel de fe que tú y yo debemos de tener en esta temporada. Una fe que produce vida, que está cimentada en el autor de la vida, en aquel que crea de la nada todas las cosas. Ese es el nivel de fe que tú y yo necesitamos. Una fe cimentada en Jesús, que es el productor de la vida. Así que si tu espíritu sería una parte del núcleo de la semilla, se une a Jesús siendo un solo espíritu, están las partes que se necesitan para producir vida. El problema es que muchas veces hay desconfianza en lo que tú y yo podemos lograr con Jesús, como los discípulos. Hubo desconfianza en ellos y por eso ellos no pudieron echar fuera a los demonios. Por eso no importa la encomienda que Jesús te dé, tú vas con Jesús. Estás hecho un solo espíritu con Él y tú eres capaz de producir vida. Y tú produces vida y quitas todo obstáculo que se levanta
delante tuyo y tú pasas como en seco en medio del mar. Así que cualquier obstáculo que tú puedas tener el día de hoy frente a ti para cumplir tu propósito, tienes la capacidad dada por Dios, creyendo en el nombre de Jesús, para hacer a un lado todo obstáculo. No importa lo que Jesús te haya mandado a hacer. Pero muchas veces lo que sucede es que nosotros queremos ver primero cumplidas las cosas necesarias para entonces dar los pasos. ¿Qué pasó con Pedro cuando le dijo, si tú eres, di que manda que yo vaya sobre las aguas? Él pudo dar los pasos donde no había nada que lo pudiese sostener. Estaba el agua, pero el agua no te sostiene. Pero ¿qué pasa cuando él cambia y deja de ver la realidad de lo que Jesús le dijo? Porque le dijo, ven. Jesús sí le respondió a Pedro y le dijo, ven a mí. Él deja de creer las palabras de Jesús y entonces ve una realidad distorsionada a su alrededor, que no era la realidad que Jesús le había dicho que era la suya. Así que si tú y yo estamos ahora en esta temporada, Jesús necesita que tus ojos estén fijos en Él, creyendo que al unirte a Él, tú puedes producir vida aunque esté la muerte delante tuyo. Quitando todo obstáculo para que el propósito por el cual tú estás acá puedas ejecutarlo. La segunda referencia está en Mateo 21, 19 al 22. Mateo 21, 19 al 22 dice, viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más, para siempre, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Es decir, ¿cómo tan pronto o de manera inmediata tras las palabras de Jesús, la higuera se secó? Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que esa es la segunda referencia que Jesús hace acerca de la fe. Les está diciendo, si tú tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino a los montes o a los obstáculos los puedes quitar y echarlos fuera. Dice, y todo lo que le pidierais al Padre en oración creyendo, tú lo recibirás. Y algo que cautivó mi corazón el día que estaba yo leyendo este pasaje es que cuando Él les dice, y todo lo que pidas es cualquier cosa, cualquier manera que se necesite utilizar, cualquier clase de circunstancia que esté delante de ti, todo lo que tú pidas lo vas a recibir. Y el pedir, fíjate lo que engloba, porque muchas veces decimos, no, es que Dios no cumple ciertas cosas. El pedir en esta oración incluye los anhelos, incluye lo que tú ruegas, lo que tú pides, lo que tú deseas o lo que tú requieres. ¿Dios cumple anhelos? Sí, los cumple. ¿Él puede darte lo que requieres? ¿Sí? De conformidad a tu propósito. Por eso empecé diciéndote en esta mañana lo que Dios había hecho con nosotros. Ese era un anhelo de nuestro corazón, pero Él podía haber dicho no. Pero Él tenía un propósito. Y Él nos ha mostrado su propósito de por qué nos tiene en ese lugar. Y no es el momento de compartirlo.
Pero todo lo que tú le pidas, lo que anheles, lo que ruegues, lo que pidas, lo que desees, lo que requieras, Dios lo puede dar a tu vida. ¿Sabes qué tipo de oración Él está esperando de ti para que Él cumpla? La oración a la que se está refiriendo en este pasaje es una oración ferviente o una adoración suplicante. Eso es lo que Dios necesita para contestarte. Oración ferviente o adoración suplicante. Eso es lo que Dios está esperando. Y si tú crees lo que pidas, lo vas a recibir. Yo realmente creo que no hay ningún imposible para Dios. Ninguno. Y en eso estoy convencido. Y tal vez por eso a veces tomo las decisiones que tomo o actúo como actúo. Porque yo no dudo cuando Dios da una palabra. Yo no dudo cuando Dios da una palabra. Porque ya fui entrenado en creerle, en aprender a creerle. De tal manera que ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que yo dé un paso y las cosas no empiecen a suceder. Pero eso, déjame decirte que no migraría a mi fe de Jesús. Me motivaría a orar más fervientemente o a adorarlo en la manera en que Él quiere que yo lo adore. Y buscaría el por qué las cosas no suceden cuando yo estoy dando los pasos que Él me mandó a hacer. Para que aquellas cosas que en mí estén mal sean corregidas, para que Él cumpla y Él haga lo que ha planeado y ha decidido hacer para mi vida. Todo lo que tú pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. ¿Cuántos tienen aquí oraciones pendientes de ser respondidas por Dios? Yo creo que la mayoría. Y no es que todos tenemos oraciones delante de Dios que están pendientes de ser respondidas. Pero si tú tomas los principios que has escuchado hoy y los aplicas, te aseguro que no va a haber domingo aquí en esta congregación que no haya testimonios del poder de Dios. Yo te lo puedo firmar. Porque algo que yo he dicho también es que no podemos vivir de glorias pasadas. Gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho atrás. Pero yo no me conformo con lo que he visto. Yo siempre le digo a Dios, yo no me conformo. Yo ya vi milagros, yo ya vi esto, yo ya vi lo otro. Y yo no me conformo con lo que has hecho. Yo quiero más. Y te lo pido porque tú tienes la capacidad de crear cosas nuevas delante de mis ojos todos los días. Así que yo espero que Dios siga sorprendiéndome cada día. Así que mi oración, no todos los días, pero a veces le digo, Dios, sorpréndenos hoy, porque tú tienes la capacidad de sorprendernos. Solo no permitas que nuestros pies se desvíen del propósito que tú has trazado delante de nosotros. Y permítenos llegar y cumplirlo. No importa el costo, no importa lo que se tenga que sacrificar, pero yo quiero seguir viendo tu poder manifiesto a nuestro alrededor. Y aparte se lo pido porque Dios lo prometió. En mi caso, Dios lo dijo así. Entonces le digo, si tú lo dijiste, yo voy a caminar en él y voy a ver tu poder desplegado delante de mis ojos. Y otra cosa que yo le pido es, Señor, acerca a mí todas las personas que van a ser parte de ese propósito, porque todas y cada una de ellas van a ser utilizadas con poder por el mismo Dios, demostrando su gloria a todo nuestro alrededor. Así que quiero concluir en esta mañana diciéndote, tu fe debe ser alineada a tu propósito. De otra manera, puedes tener frustración en tu vida.
Porque tú tienes un propósito y tú no debes dudar en aquello que el Señor te mande a hacer. Si Dios te dijo que toda tu casa va a estar rendida a los pies del Maestro, créele y camina en ello. Camina haciendo lo que a ti te corresponde hacer, que Él va a hacer lo imposible. Porque Él está asociado contigo para crear. Tú debes producir vida. Así que para producir vida, tienes que declararlo con tus labios. Eso también trae algo detrás muy importante. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si tú quieres asociarte con Dios para producir vida, debes dejar de hablar el mal. Y dice la palabra, y que tus labios produzcan engaño. Así que si tú produces vida, la vida se va a crear. Pero el mismo poder que está en ti, la palabra que sale de tus labios puede producir vida o puede producir muerte. Así que si tú quieres caminar en esta temporada, todo lo que salgan de tus labios debe ser vida. Así que con eso, déjame decirte que en otras palabras, otras líneas, está escrito: deja el chisme, deja la murmuración, deja los malos pensamientos, deja la ira, deja el enojo y todo lo que tú ya sabes que es producto de la carne. Si tú quieres producir vida, esas cosas no deben estar en ti. Si tú quieres realmente ser usado por Dios para llegar a tu propósito, debes dejar de lado toda incredulidad, toda desconfianza y obedecer según lo que te ha sido mandado a hacer y caminar fielmente en ello. Hay muchas personas en este lugar que el Señor les ha dicho que van a moverse en sanidades. ¿Cuántos están orando por los enfermos? Pidiéndole a Dios que los dirija específicamente por quién orar. Yo no sé cuántos. Yo le decía hoy a Dunamis en la mañana, hay instrucciones que se han dado en esta congregación y con tristeza lo digo, no has caminado en ellas. Y algo que yo le he dicho al Señor es: Señor, si la gente no quiere, yo de todas maneras voy a caminar. Porque la palabra tú la diste y yo veré el cumplimiento de esas palabras. Pero algo que quiero decirte en esta mañana es que si tú has recibido instrucciones específicas para hacer, camina en ello. Porque si tú dejas de lado eso, eso se traduce en incredulidad, en duda, y la falta de fe es pecado. Muchas veces decimos: Señor, pero ¿por qué no me respondes? Porque yo clamo y parece que tu oído está lejano, parece que tu rostro está volteado. ¿Por qué si tú has hablado cosas no se cumplen? ¿Será porque hemos desatendido instrucciones como los discípulos? Por su infidelidad, por su desobediencia, no pueden echar fuera a los demonios. Y no les estaba diciendo porque ustedes estaban en pecado, bola de discípulos pecadores. Por su incredulidad y su desobediencia no pudieron hacer lo que les fue mandado hacer. Así que tú y yo debemos caminar en aquello que nos ha sido encomendado a hacer. Y te vuelvo a decir, hay instrucciones que han sido dadas en esta congregación y yo esperaría que con lo que acabas de escuchar hoy las ejecutes a la brevedad, de manera inmediata. Porque eso es creerle a Dios. Y el que cree va a ver la gloria de Dios. Y va a manifestar la gloria de Dios. Y ese es un propósito que Jesús vino a mostrar cómo se hacía
para que tú y yo podamos seguir su ejemplo y mostrar la gloria del Padre a nuestro alrededor. Debemos hacer a un lado todo estorbo y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque el propósito de lo que tú y yo hacemos no es solamente mantener la integridad del cuerpo y prepararlo, sino mostrar la gloria a otros. Así que tú y yo debemos quitar todo estorbo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque una de tus funciones primordiales es que la gente que no conoce a Dios lo conozca. Pero sabes que muchas veces la gente viene al conocimiento de Dios por tu testimonio, más que por las palabras que tú le puedas decir, porque le puedes recitar la Biblia entera. Pero si tú no vives lo que estás hablando, entonces la gente no se convierte. Tu testimonio habla más que las palabras. Tú y yo debemos caminar mostrando la gloria de Dios. Esta fe es la que es necesaria e indispensable para esta nueva temporada, a la que Dios te está impulsando el día de hoy. Y yo te comentaba también el testimonio porque tenía el enfoque de que tú y yo nos movemos en muchas áreas y esferas de la sociedad. El Señor ha hablado específicamente acerca de médicos que van a poder hacer cosas impresionantes en el área de la medicina porque van a ser guiados por Dios. Ha habido abogados también en esta congregación que el Señor ha dado propósitos específicos y podemos ver cómo el Señor los está impulsando a ser precursores. Pero el Señor también está hablando, y eso fue algo que la pastora habló con los jóvenes. El Señor quiere que haya personas emprendedoras, jóvenes emprendedores, y el Señor va a respaldar lo que ellos hagan cuando caminen en aquello que el Señor los ha mandado a hacer, aun cuando no tengas nada delante tuyo. Ya te he compartido también parte de mi testimonio cuando yo puse el taller de hojalatería. Si tú me preguntaras con qué capital arranqué, hasta te reirías y dirías, eso es imposible, no se puede arrancar un negocio de esa manera. Pero cuando está el respaldo de Dios con un propósito específico, las cosas se dan de manera tan natural y tan sencilla que eso es lo que Dios quiere. Él te dijo que camines en algo, camina en ello. El Señor ha hablado aquí a muchas personas que van a compartir el evangelio. El Señor también habló a los jóvenes y dijo que ellos iban a ir a las cárceles, que ellos iban a ir a los hospitales, a las plazas, y que el Señor iba a hacer milagros a través de ellos. Así que jóvenes tienen que caminar en esa palabra. Y el Señor ha traído, ya también hay un vehículo que ya lo ves ahí estacionado, que va a ir a esos lugares. Y el Señor ha hablado el propósito específico para esa camioneta. Y nosotros lo creemos de tal manera que estamos dando los pasos necesarios. Y ahí yo puedo ver cómo a veces la palabra se cumple, porque cuando dice que íbamos a comprar sin dinero y sin precio, a veces así tenemos que hacer las cosas. Vas y haces las cosas sin tener los recursos, pero Dios hace lo imposible creando la vida a través tuyo. Así que sea lo que sea que el Señor haya puesto delante de ti, camina en ello. Hay muchos de ustedes que yo conozco sus propósitos y muchos de ustedes están alejados de esos propósitos. También lo sé. Y esa no es culpa ni problema de Dios. Es porque hay principios que hoy has escuchado que no están presentes en tu vida, por lo cual el Señor no está cumpliendo la parte que Él prometió. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiso hablar en esta mañana a su vida. Cierra un momento tus ojos. Antes de que el pastor ore, yo quería comentarles rápidamente un testimonio de lo que no es caminar en tu propósito.
el Señor da instrucciones específicas. A mí me dio una instrucción específica creo que hace 2 años. Y de verdad me apena no ser hoy un buen testimonio para ustedes. Pero espero que lo que les voy a decir les sirva a aquellos que Dios le ha dicho palabras específicas. Si no mal estoy, fue hace 2 años que el Señor me mandó a escribir un libro. Y yo empecé, pero así como Pedro, que comenzó a dudar de tantas cosas y se comenzó a hundir, me pasó lo mismo a mí. Porque yo no tengo las habilidades como escritor. Soy pésima para eso. Y entonces comencé, porque el Señor me dio el título del libro, me dio los capítulos y Él me iba dictando cada capítulo. Yo iba escribiendo y escribiendo, pero en eso fue, yo creo que he de haber avanzado como 4 capítulos y vino la duda y la incredulidad. Y comencé a pensar y dije, pero si yo no soy buena escribiendo, Señor. O sea, yo creo que el Espíritu Santo me ha de haber dicho, si tú no estás escribiendo, yo te estoy dictando, casi eres mi secretaria. Pero en ese momento la duda viene, la incredulidad, así como los discípulos tenían que ir a echar fuera a los demonios y no siguieron la instrucción que Dios les había, el Señor Jesucristo les había dado. Así que yo comencé a dudar y comencé a dejar de escribir. Y pasaron los meses y yo no me sentaba a escribir. Es más, me chocaba nada más de pensar que tenía que escribir un libro. Y siempre estaba refunfuñando. Es que yo no sirvo para esto. ¿Por qué no agarras a David? ¿Por qué no agarras a otro? Mi papá, mejor, es más, le sugería, mejor dile a mi papá que lo termine, yo se lo entrego, que lo siga. Pero yo estaba en esa posición de no, yo no sirvo para eso. Pero el Señor es paciente y amoroso. Pero no hay que abusar, no hay que abusar. Y el Señor apenas en una actividad que tuvimos del mover del Espíritu Santo, usó a una hermana. Y me dijo, y esta hermana habló y me dijo, hay una palabra que Dios trajo a mi vida, y me la dio. Y empezaba, has dejado de lado una encomienda. Y cuando usted va a mi celular y dice libro, no dice escribir un libro, dice encomienda del Espíritu Santo. Y cuando esta hermana me dijo, has dejado de lado una encomienda, hermano, yo sabía a qué se estaba refiriendo el Señor. Pero Él me habló tan bonito. No me agarró a cachetadas ni a zapes, no. Él con su gran amor me motivó a seguir adelante, a terminar con esa encomienda, porque es parte de mi propósito. Y entonces tomé esas palabras y las estuve meditando y comencé yo a decir, bueno, y a ti, Liana, ¿quién te dijo que vas a tener que imprimir el libro? ¿Quién te dijo que lo tienen los hermanos que leerlo? ¿Quién te dijo que ese libro se tiene que vender? A ti nadie te dijo eso. A ti el Espíritu Santo te dijo, escribe un libro. Es lo único que dijo. Tú en tu cabeza te estás preocupando y estás ansiosa y estresada por cosas que ni siquiera te ha dicho que vas a hacer. Y así somos, hermanos. Así somos. El Señor nos manda a hacer algo y nosotros ya nos fuimos hasta el final pensando todo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que el Espíritu Santo ha de estar diciendo, pero yo solo te dije que hicieras esto. ¿De dónde sacas todo esto que estás tú pensando? Así que, hermanos, para gozo mío, porque fue el Espíritu Santo usando a esta hermana para hablarme, comencé. Y estoy a 4 capítulos de terminar el libro. Y he estado semana tras semana. Esta es la única semana que no avancé, porque no sabía dónde nos íbamos a quedar y no me quise llevar mi computadora. Pero mañana me la llevo y tengo tiempo. Así que primero Dios, terminaré ese libro. ¿Qué sigue? Yo no lo sé. Pero yo habré terminado
con esa encomienda. Hermanos, eso es lo que al estar escuchando al pastor, por eso los jóvenes no los subí, porque entendía lo que el pastor me hacía entender. Me dice, si tú has creído que esos jóvenes van a ser pioneros, van a emprender, necesitan escuchar este mensaje. Y por eso nos quedamos. Y cuando escuché lo que le pasó a los discípulos, me vi tan reflejada ahí. Dije, sí es cierto, el Señor nos manda a hacer cosas de una forma, nosotros dudamos, la queremos hacer a nuestra forma y después le decimos al Señor, ¿y por qué no pasó nada? Porque no lo hiciste como yo dije, diría el Señor. No lo estás haciendo a la manera del Señor, lo estás tratando de hacer a tu manera, a mi manera. Por eso les digo, me avergüenza no ser un buen testimonio ahorita, decirles, mire hermano, este testimonio de poder. No, les estoy diciendo un testimonio de cómo sutilmente podemos dejar a un lado nuestra encomienda y nos justificamos delante del Señor con cada cosa, que yo creo que el Señor de verdad es donde yo veo el gran amor de Dios. Cómo no nos consume, sino que nos tiene paciencia y amor. Así que hermanos, yo creo que el Señor hoy habló claramente. Tiene propósito cada uno de nosotros. Tenemos propósitos que cumplir. Y más nos vale por nuestro propio bien, para que nosotros nos sintamos gozosos, plenos y felices. Más nos vale cumplirlo. Porque como decía el pastor de esa imagen, cuando tú sabes quién Dios ha planeado que tú seas, no vas a querer ser alguien más. Vas a querer ser esa mujer, ese varón que Dios planeó en la eternidad. Así que yo me comprometo con Dios a terminar ese libro antes de que terminen mis sesiones de radiación. Lo que el enemigo a veces quiere utilizar para sacarnos de la jugada, Dios lo utiliza para darnos más fuerza y empoderarnos y cumplir con aquello que Él nos ha encomendado. Este era mi testimonio. Amén.